Hay noches que rompen el orden natural de las cosas. Anoche, cuando el reloj marcaba las 3 y el silencio era el único testigo, ocurrió lo imposible. El teléfono de mi hijo, ese aparato que guardé en el cajón de su mesa de noche hace 15 años, comenzó a sonar en la oscuridad. No fue el sonido lo que me desgarró por dentro, sino la voz que pronunció mi nombre cuando, con manos temblorosas, me atreví a contestar. Hay heridas que el tiempo no cierra, solo enseña a cargarlas. Lo que nadie sabe es que la última vez que hablé con él, le dije palabras que ningún padre debería pronunciar. Guardé ese secreto como quien guarda veneno en las entrañas. 15 años viviendo con el eco de esas últimas palabras. 15 años durmiendo junto al hueco que dejó su ausencia. El silencio después de una muerte no es vacío. Está lleno de conversaciones que nunca sucedieron, de perdones que nunca llegaron. Dicen que los muertos no vuelven, que las puertas entre mundos permanecen cerradas, pero anoche esa puerta se entreabrió, y algo, o alguien, cruzó el umbral que separa lo que fue de lo que es. La ciencia diría que fue una falla, una conexión equivocada, una cruel coincidencia, pero yo, que reconocería el timbre de esa voz entre millones, sé que hay verdades que escapan a toda explicación racional. Hay mensajes que atraviesan el tiempo como flechas buscando su destino. ¿Y si los que amamos nunca se van del todo? ¿Y si cada noche, mientras dormimos, intentan desesperadamente comunicarse con nosotros? Quizás tú también tienes un teléfono guardado, una carta sin abrir, una promesa rota o una palabra no dicha. Quizás esta noche, cuando el reloj marque las 3 y el mundo parezca dormido, deberías prestar atención a esos pequeños imposibles que ocurren en los márgenes de la realidad. No puedo explicar lo que sucedió después de escuchar mi nombre en esa llamada. Solo puedo decir que hay momentos que parten la vida en dos, el antes y el después, como una grieta en un espejo que nunca vuelve a reflejar lo mismo. Lo que sí puedo confesar es que esta madrugada, por primera vez en 15 años, volví a sentir el peso de una verdad que me persigue desde aquella despedida. Una verdad que, si me acompañas, estoy a punto de revelar. La cocina huele a café de ayer. Son las 3:42 de la madrugada y estoy sentada donde él solía desayunar, mirando su taza azul que nunca tuve el valor de guardar. 15 años y sigue aquí, como si el tiempo fuera una mentira que nos contamos. El teléfono vibró en el cajón de su habitación. Lo escuché desde aquí, como si hubiera estado esperando este momento desde que lo guardé entre sus camisetas dobladas. No debería haber sonado. No podía sonar. Las casas guardan secretos en sus paredes. Esta ha absorbido 15 años de conversaciones que tuve con mi hijo muerto. Palabras que nunca pronuncié cuando podía escucharlas. ¿Cuántas veces le pedí perdón al aire vacío de su habitación? Caminé por el pasillo sintiendo el frío del suelo en mis pies descalzos. Cada paso me acercaba a algo imposible. El zumbido seguía, persistente como un insecto nocturno, como si quisiera recordarme que hay cosas que se niegan a quedarse en su lugar. Sus fotos me miraban desde las paredes. Siempre la misma sonrisa congelada a los 17. Nunca lo vi convertirse en hombre. Nunca supe qué voz tendría al madurar. ¿Qué arrugas marcarían sus ojos? ¿Qué camino elegiría? Abrí el cajón como quien destapa una tumba. La pantalla iluminaba la oscuridad con un nombre que no reconocí. Descolgué sin pensar, tal vez por costumbre, tal vez por locura. Quizás porque una parte de mí lleva 15 años esperando que algo rompa este silencio. Elena, dijo la voz. Mi nombre en labios de un desconocido que llamaba desde el teléfono de mi hijo muerto. No era su voz. No, pero conocía mi nombre. Las madres desarrollamos un sexto sentido. Sabemos cuando algo se quiebra, cuando algo regresa, cuando algo amenaza el frágil equilibrio que hemos construido después de la pérdida. Esta llamada no era coincidencia. Me senté en su cama, aún tendida como la dejó aquella última mañana. La colcha azul que nunca cambié, la almohada que ya no guarda su olor. ¿Quién habla?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. El silencio al otro lado parecía respirar. Luego, tengo algo que decirle sobre Mateo. Su nombre en boca de un extraño.
Su nombre pronunciado en presente, como si aún existiera en alguna parte. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. 15 años guardando preguntas, y de repente alguien ofrecía respuestas. Pero, ¿a qué precio? Hay verdades que destruyen el refugio que construimos con nuestras mentiras confortables. Lo que pasó aquella noche no fue lo que te contaron. 7 palabras que desmoronaron 15 años de duelo. 7 palabras que me devolvieron al día que enterré a mi hijo sin saber realmente por qué había muerto. ¿Has sentido alguna vez que toda tu vida fue construida sobre arena? ¿Me permites contarte qué dijo después? El pasillo de mi casa parece más largo a las 4 de la madrugada. La voz en el teléfono me pidió que me sentara, como si pudiera permanecer de pie mientras el mundo que construí durante 15 años se desmoronaba palabra por palabra. Estuve con Mateo aquella noche, dijo. La última noche. La noche que mi hijo no regresó. La noche que los policías vinieron a decirme que su cuerpo había aparecido en el río, que había sido un accidente, que los análisis mostraban alcohol en su sangre. La historia que me obligué a creer para seguir respirando. Mis dedos acariciaban inconscientemente la madera de la mesita del teléfono. Tiene un rasguño que Mateo hizo a los 8 años, cuando lanzó su coche de juguete contra la pared. Lo conservo como conservo cada marca que dejó en esta casa. Pruebas de que existió más allá de mis recuerdos. ¿Quién eres?, insistí, pero él seguía hablando como si tuviera un tiempo limitado, como si cada segundo contara. Mencionó nombres que nunca había escuchado, lugares que no sabía que mi hijo frecuentaba, secretos que un hijo de 17 años guarda de su madre. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana del pasillo, dibujando sombras largas en el suelo. 15 años despertando con esa misma luz, pensando que sabía quién era mi hijo. ¿Cuánto de él me perdí mientras vivía bajo mi mismo techo? Mateo descubrió algo que no debía ver. La voz sonaba ahora más cercana, más íntima, como si el desconocido estuviera sentado a mi lado en vez de ser una presencia fantasmal en un teléfono que debería estar muerto como su dueño. Documentos en el despacho de su padre, pruebas. Mi exmarido, Gabriel, se fue 6 meses después del funeral. Dijo que no podía vivir en una casa llena de fantasmas, que necesitaba empezar de nuevo. Se mudó a Valencia, se casó con una mujer 20 años más joven, tuvo 2 hijos que nunca conocí. Nunca más hablamos de Mateo. El reloj de la pared marcaba las 4:23. Las manecillas parecían moverse en cámara lenta, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por descubrir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 15 años después? Su padre estaba involucrado en algo peligroso, Elena. Mateo lo descubrió por accidente. Encontró una carpeta en su despacho, documentos que probaban. Aquí la voz se quebró, como si incluso ahora, 15 años después, fuera difícil pronunciar la verdad. La foto de nuestra última Navidad juntos me miraba desde la pared. Gabriel, Mateo y yo sonriendo frente a un árbol decorado con luces blancas. Una familia, o lo que creí que era una familia. ¿Cuántos secretos caben en un marco de fotos? Me levanté y caminé hacia la habitación que había sido el despacho de Gabriel. Ahora es un cuarto vacío que uso para guardar cajas. Nunca me atreví a darle otro propósito, como si esperara que él volviera a ocuparlo algún día. La ironía de mantener espacios para personas que ya no quieren habitarlos. Mateo no murió por accidente, Elena. Lo que ocurrió esa noche. La voz se detuvo, como si buscara las palabras correctas para destruir el frágil castillo de naipes que había sido mi verdad durante 15 años. ¿Alguna vez has tenido miedo de escuchar lo que siempre has necesitado saber? ¿Continuó? La sala está llena de sombras cuando enciendo solo la pequeña lámpara de mesa. No quiero demasiada luz para lo que estoy a punto de escuchar. Hay verdades que solo se pueden digerir en penumbras. Mateo encontró documentos que implicaban a su padre en un fraude inmobiliario. La voz ya no sonaba distante, sino clara, como si hubiera estado ensayando este momento durante años. Terrenos contaminados vendidos como seguros para construir un colegio. El sofá donde estoy sentada guarda la memoria de todas las noches que Gabriel pasó trabajando hasta tarde, hablando por teléfono en voz baja mientras yo fingía no escuchar. Negocios, siempre negocios.
el peso de la fortuna familiar que él administraba con tanto celo. Recuerdo a Mateo las semanas antes de su muerte, más callado, observando a su padre con una mirada nueva, como si lo viera por primera vez. Yo lo atribuí a la adolescencia, a esa edad en que los hijos comienzan a ver las imperfecciones de sus padres. Nunca imaginé que había descubierto algo tan oscuro. Mateo confrontó a Gabriel esa noche. Mi corazón se detuvo por un instante. Imaginé a mi hijo, con sus 17 años y su sentido inflexible de lo correcto, enfrentándose a su padre, el mismo hombre que le había enseñado a distinguir el bien del mal. La voz continuó. Gabriel negó todo. Discutieron. Le dijo a Mateo que era demasiado joven para entender cómo funcionaba el mundo real, que a veces había que hacer sacrificios para proteger a la familia, que todo lo había hecho por ustedes. Una risa amarga escapó de mis labios. La excusa eterna de los hombres que traicionan su propia moral. Lo hice por mi familia, como si ensuciarse las manos pudiera de alguna manera mantenernos limpios a los demás. Mateo amenazó con hacer público todo. Tenía copias de los documentos. Tu hijo era valiente, Elena. Demasiado valiente. Hay un tono de admiración en su voz que me hace preguntarme quién es este desconocido que parece haber conocido mejor a mi hijo que yo misma. El reloj marca las 5:45. En menos de 3 horas tendré que levantarme, vestirme, ir a la escuela donde enseño literatura a niños que tienen la edad que tendría Mateo ahora. Tendré que fingir que soy la misma persona que era ayer, antes de esta llamada. Esa noche, Mateo salió furioso de casa. Me llamó a mí. Éramos amigos, aunque tú no me conocías. Otra grieta en la imagen que tenía de mi hijo. ¿Cuántos amigos tuvo que nunca conocí? ¿Cuántas partes de su vida quedaron ocultas para mí? Nos encontramos en el puente. Estaba lloviendo, ¿recuerdas? Llovía tanto que apenas podíamos vernos. Me mostró los documentos. Estaba decidido a ir a la policía al día siguiente. Yo le dije que lo apoyaría. Su voz se quebró de nuevo, y por un momento solo escuché su respiración entrecortada. Entonces llegó el coche. Negro, sin placas. 2 hombres bajaron. Uno de ellos era Víctor Salinas. ¿Reconoces ese nombre, Elena? El socio de Gabriel. El padrino de Mateo. El hombre que lloró como un niño en su funeral. El que me traía flores cada aniversario de su muerte hasta que se mudó al extranjero. ¿Sientes cómo cambia todo cuando una sola pieza encaja en el lugar equivocado? ¿Quieres saber qué pasó después? La ventana de la cocina muestra un cielo que comienza a aclararse. Me sirvo café frío en la taza de Mateo mientras sostengo el teléfono contra mi oreja. Hay una extraña intimidad en escuchar esta confesión en la misma habitación donde tantas veces desayuné con mi hijo. Víctor no venía solo a hablar. Venía a recuperar los documentos, a silenciar a Mateo. Las palabras caen como piedras en un estanque quieto. Crean ondas que perturban la superficie de mi realidad, que se expanden hasta tocar cada recuerdo, cada momento compartido con Gabriel y su socio. El café sabe amargo, o quizás es el sabor de la verdad lo que me quema la lengua. 15 años creyendo que mi hijo había bebido, que había sido imprudente, que había resbalado accidentalmente. 15 años culpándolo en silencio por su propia muerte. Hubo un forcejeo. Llovía tanto que el suelo del puente estaba resbaladizo. Mateo se resistió. Era fuerte, siempre fue fuerte. Recuerdo sus brazos, cómo comenzaban a marcarse los músculos, cómo Gabriel lo llevaba al gimnasio cada sábado, orgulloso de ver a su hijo convertirse en hombre. La voz continúa. Víctor empujó a Mateo contra la barandilla. No creo que quisiera matarlo, solo asustarlo. Pero Mateo perdió el equilibrio. Yo intenté sujetarlo, te lo juro. Estiré mi mano, pero solo pude rozar sus dedos antes de que cayera. Cierro los ojos y lo veo caer. Mi hijo cayendo en la oscuridad, bajo la lluvia. ¿Gritó mi nombre? ¿Pensó en mí en ese último instante suspendido entre la vida y la muerte? ¿O pensó en su padre, en la traición que acababa de descubrir? Corrí escaleras abajo, hasta la orilla. Nadé hasta donde había caído. El agua estaba helada y la corriente era fuerte. Cuando lo encontré, la voz se quiebra, y por primera vez escucho un sollozo al otro lado de la línea. Cuando lo encontré, ya no respiraba Elena.
Un grito se atora en mi garganta. No puedo permitirme el lujo de gritar. Las paredes de esta casa son delgadas. Los vecinos están demasiado cerca. 15 años construyendo la imagen de la madre fuerte, de la viuda digna. ¿Cómo explicar que todo ha sido una mentira? Víctor me vio intentando reanimarlo. Me amenazó. Dijo que si hablaba, si contaba algo de lo que había visto, me pasaría lo mismo, que tenían contactos en la policía, que nadie creería mi versión, que harían parecer que yo lo había matado. La taza de Mateo resbala entre mis dedos y se rompe contra el suelo. La porcelana azul se hace añicos, como mi vida en este preciso instante. Miro los fragmentos esparcidos y me pregunto si alguna vez podré recogerlos, si podré recomponer algo que se parezca a la verdad. Han pasado 15 años, Elena. 15 años de pesadillas, de ver a Mateo caer cada vez que cierro los ojos, de preguntarme qué habría pasado si hubiera sido más rápido, si hubiera sido más valiente, si hubiera hablado entonces. ¿Por qué ahora? Logro preguntar finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué después de tanto tiempo? El silencio al otro lado de la línea se extiende tanto que por un momento temo que haya colgado, que haya desaparecido llevándose consigo esta verdad a medias que ha dejado caer en mi regazo como un animal herido. ¿Has sentido alguna vez que estás al borde de un precipicio y solo puedes avanzar, nunca retroceder? ¿Quieres saber por qué decidió hablar después de 15 años de silencio? El pasillo que lleva a la habitación de Mateo parece un túnel interminable. Camino descalza, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la respiración del hombre que dice haber sido el último en ver a mi hijo con vida. Me estoy muriendo, Elena. La confesión llega sin dramatismo, como un hecho simple e innegable. Cáncer terminal. Los médicos dicen que me quedan semanas, tal vez días. No puedo irme llevándome esta verdad conmigo. La puerta de la habitación de Mateo está entreabierta, como siempre la dejo. Como si en cualquier momento fuera a entrar, tirara su mochila sobre la cama y me preguntara qué hay para cenar. Una habitación congelada en el tiempo. Un santuario a lo que pudo ser y nunca será. Víctor Salinas vive ahora en Suiza. Ha prosperado, tiene una familia nueva, hijos que no saben lo que su padre hizo. Gabriel también ha rehecho su vida, como sabes. Ambos siguieron adelante mientras tú te quedabas atrapada en esta casa, atada al fantasma de tu hijo. Me siento en la cama de Mateo, acariciando la colcha azul que él mismo eligió cuando cumplió 13 años. «Ya soy grande, mamá», me dijo entonces. «Necesito un cuarto que refleje quién soy». «¿Quién eras, hijo mío? ¿Quién habrías llegado a ser?» «Tengo pruebas, Elena. Guardé los documentos que Mateo me entregó esa noche. Los escondí durante todos estos años. Y tengo más. He estado vigilando a Gabriel y a Víctor, recogiendo información, evidencias. Todo este tiempo, mientras me consumía la culpa, también me consumía la necesidad de justicia. Abro el cajón de la mesita de noche de Mateo. Entre sus cuadernos del instituto, sus cómics, su viejo reloj de pulsera, hay una foto que nunca había notado. Mateo sonriente junto a un joven de su edad, ambos con uniformes de baloncesto. Al dorso, una dedicatoria. Para mi hermano de cancha. Siempre juntos, Daniel. ¿Daniel? Pregunto, mi voz apenas un susurro. ¿Eres tú? El silencio al otro lado de la línea es toda la confirmación que necesito. El mejor amigo del que Mateo hablaba constantemente, pero que nunca vino a casa porque entrenaban hasta tarde. O eso me dijo. Gabriel sabía quién era yo, Elena. Por eso nunca me dejó acercarme a ti después del funeral. Por eso te dijo que los amigos de Mateo se habían mudado, que nadie había preguntado por él. Mentiras para mantenerte aislada, para controlar tu duelo, para asegurarse de que nunca descubrieras la verdad. Las primeras luces del día iluminan la habitación de Mateo. 15 años de polvo bailan en los rayos de sol que atraviesan la ventana. 15 años limpiando esta habitación cada semana, manteniendo vivo el recuerdo de un hijo que nunca conocí completamente. Te he enviado algo por correo, Elena. Un paquete con todo lo que necesitas. Los documentos originales, mis declaraciones grabadas, pruebas contra Gabriel y Víctor. Llegará hoy. Con eso puedes ir a la policía, a un periodista, a quien quieras. Puedes enterrar todo y seguir adelante.
o puedes buscar justicia para Mateo. Es tu decisión. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no me buscaste? Las preguntas que he estado conteniendo finalmente escapan entre sollozos. 15 años perdidos. 15 años viviendo una mentira cuando podría haber luchado por la verdad, por la justicia para mi hijo. Tuve miedo, Elena. Miedo de Víctor, de Gabriel, de sus contactos. Miedo de que no me creyeras, de que me culparas por no haber salvado a tu hijo. Y luego, con el tiempo, el momento nunca parecía el correcto. Hasta ahora, cuando ya no tengo nada que perder. La llamada se corta bruscamente, dejándome con el pitido monótono del teléfono y 1000 preguntas sin responder. Afuera, escucho el ruido familiar del cartero dejando el correo. ¿Has sentido alguna vez que el destino te entrega en bandeja de plata la oportunidad de reescribir tu historia, de vengar tus heridas, de hacer justicia? ¿Quieres saber qué contenía ese paquete? La cocina huele ahora a café recién hecho. Son las 8 de la mañana y sostengo entre mis manos un paquete de papel manila. Mi nombre escrito con una caligrafía cuidadosa, sin remitente, pesado, como si contuviera el ancla que ha mantenido a Daniel atado a su culpa durante 15 años. Lo abro con manos temblorosas. Dentro hay una carpeta negra, un teléfono móvil antiguo, el verdadero teléfono de Mateo, no el que yo guardaba, y una carta sellada con mi nombre. La carta la dejo para el final. Primero abro la carpeta. Documentos. Contratos. Análisis de suelo que muestran niveles tóxicos de mercurio y plomo. Correos electrónicos impresos entre Gabriel y Víctor discutiendo cómo falsificar los informes. Firmas falsificadas. Sobornos a funcionarios. Todo el imperio de Gabriel construido sobre mentiras que envenenaron no solo la tierra, sino la vida de decenas de familias. Enciendo el teléfono de Mateo. La batería, milagrosamente, aún tiene carga. Hay mensajes de texto entre él y Daniel planeando confrontar a Gabriel, discutiendo opciones, preparándose para hacer lo correcto. Mi hijo, con 17 años, mostrando más integridad que su padre jamás tuvo. Y hay fotos. Mateo documentando reuniones entre Gabriel y personas que ahora reconozco como políticos locales. Sobres cambiando de manos. Apretones de manos sellando pactos corruptos. Mi hijo, convertido en detective de los crímenes de su propio padre. Mi café se enfría mientras examino cada prueba. Pienso en las familias que compraron casas en esos terrenos contaminados, en los niños que enfermaron sin explicación, en las demandas que Gabriel siempre desestimó como oportunistas buscando dinero fácil, mientras él construía una nueva vida lejos de aquí, protegido por su dinero y sus contactos. Finalmente, abro la carta de Daniel. Su letra es pequeña y apretada, como si hubiera querido decir demasiadas cosas en muy poco espacio. Elena, cuando recibas esto, yo probablemente ya no estaré. No busco perdón ni redención. Solo busco hacer lo que debía hacer hace 15 años. Darte las herramientas para decidir qué hacer con la verdad. Me levanto y camino hacia la ventana. Afuera, la vida continúa. Vecinos yendo al trabajo. Niños camino a la escuela. El mundo girando como si este no fuera el día en que mi vida vuelve a cambiar para siempre. Como si no acabara de recibir las llaves de una prisión en la que he vivido voluntariamente durante 15 años. Daniel escribe sobre su enfermedad, sobre cómo el diagnóstico terminal fue la bofetada que necesitaba para encontrar el valor que le faltó durante todos estos años. Escribe sobre cómo vigiló a Gabriel y a Víctor, cómo recopiló más pruebas, cómo se aseguró de que todo fuera irrefutable cuando finalmente llegara a mis manos. Tu hijo murió por hacer lo correcto, Elena. Murió porque se negó a ser cómplice del mal que su padre estaba dispuesto a hacer. Murió como un héroe, no como un adolescente borracho e imprudente. Esa es la verdad que mereces saber. Las lágrimas caen sobre la carta, emborronando algunas palabras. No son lágrimas solo de dolor, sino de orgullo. Mi hijo, mi Mateo, enfrentándose a su propio padre por defender lo que era justo. Muriendo por ello, pero muriendo fiel a sus principios. Los últimos párrafos de Daniel son instrucciones, nombres de periodistas de investigación que no se dejarán intimidar, abogados dispuestos a tomar el caso pro bono, funcionarios honestos que podrían reabrir la investigación,
Un camino trazado hacia la justicia, si decido tomarlo. Mi teléfono personal suena. Es un número que no tengo guardado, pero que reconozco al instante. Gabriel, mi ex marido, el padre de Mateo, el hombre que posiblemente orquestó el encubrimiento de la muerte de nuestro hijo. 15 años sin llamarme directamente, comunicándose solo a través de abogados. ¿Por qué ahora? ¿Habrá sentido que el viento cambiaba de dirección? ¿Que los secretos enterrados empezaban a emerger? Miro el identificador de llamadas mientras el teléfono sigue sonando. En mi otra mano sostengo las pruebas que podrían destruirlo, que podrían hacer justicia por Mateo, que podrían dar voz a todas las familias que sufrieron por su codicia. ¿Has tenido alguna vez el poder de cambiar el curso de muchas vidas con una sola decisión? ¿Has sostenido en tus manos el peso de la verdad, sabiendo que una vez que la liberes, nada volverá a ser igual? El teléfono sigue sonando. Mi dedo se cierne sobre el botón verde. 15 años de silencio a punto de romperse. 15 años de mentiras a punto de exponerse a la luz. ¿Quieres saber si contesté esa llamada? ¿Quieres saber qué le dije al hombre que me robó no solo a mi hijo, sino también la verdad sobre su muerte? El teléfono pesa en mi mano como todas las decisiones que nunca tomé. El nombre de Gabriel parpadea en la pantalla mientras el sol de la mañana dibuja un rectángulo dorado sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde Mateo apoyaba los codos cuando me contaba sobre su día, donde dibujaba sus sueños con migas de pan, donde una vez fuimos 3 y luego solo quedó una. Respondo la llamada, y el silencio entre nosotros es como un océano que ya no necesita ser cruzado. Lo sé todo, digo simplemente, y mis palabras caen como piedras en agua quieta. No hay rabia en mi voz, solo la claridad que llega después de 15 años de niebla. Al otro lado, su respiración se detiene por un instante. En ese silencio escucho todo lo que nunca dijo, todo lo que nunca preguntó, todas las verdades que enterró junto al cuerpo de nuestro hijo. Mateo merecía más de ti, merecía más de mí. Y ahora, por fin, voy a dárselo. Cuelgo antes de que pueda responder, antes de que sus excusas intenten encontrar grietas en mi resolución recién nacida. La carta de Daniel descansa sobre la mesa junto a las pruebas, junto al teléfono de Mateo, junto a 15 años de duelo mal dirigido. La luz atraviesa las partículas de polvo entre la ventana y yo, transformando el aire en algo visible, algo que puedo finalmente respirar completo. Hay un extraño consuelo en descubrir que tu peor pesadilla era en realidad una mentira, que tu hijo no murió por imprudencia, sino por valor, que el vacío que dejó no fue un accidente, sino el precio de su integridad. Camino por la casa que ha sido mi refugio y mi prisión, tocando las paredes que guardaron mis gritos silenciosos, los marcos de fotos que sostuvieron sonrisas que ya no reconozco. Abro armarios, cajones, puertas. Recojo cartas viejas, fotos olvidadas, recuerdos que había apartado porque dolían demasiado. Los esparzo sobre la cama de Mateo como piezas de un rompecabezas que finalmente puedo armar, no para recuperar lo perdido, sino para honrarlo en su verdad, para convertir su muerte en semilla, no en final. El espejo del pasillo me devuelve una imagen que había olvidado, una mujer que no es solo madre de un hijo muerto, sino guardiana de su verdad. Veo en mis ojos el mismo brillo determinado que tantas veces vi en los de Mateo, la misma obstinación ante la injusticia, los mismos labios que se aprietan cuando la decisión está tomada. Me pregunto si él sabía cuánto se parecía a mí, no a su padre, si entendió que, al enfrentarse a Gabriel, estaba honrando no solo su propio código moral, sino también el mío. Tomo el teléfono y marco el primer número de la lista que Daniel me dejó. Una periodista de investigación conocida por su integridad, por su valentía frente a los poderosos. Mientras espero que conteste, siento que algo se desata dentro de mí. No es solo justicia lo que busco, aunque la justicia vendrá. Es el derecho a reescribir el final de nuestra historia, a transformar la mentira en verdad, la vergüenza en orgullo, el accidente en propósito, a devolver a Mateo su verdadera voz, aunque sea 15 años después. Porque algunas historias no terminan cuando el protagonista muere. Algunas historias apenas comienzan cuando finalmente entendemos por qué vivieron.
A veces, le digo al contestador de la periodista, mi voz firme por primera vez en 15 años. La verdad no espera a que estemos listos para ella. A veces llega como una llamada en medio de la noche, desde un teléfono que debería estar muerto, para recordarnos que no hay silencio lo suficientemente profundo para enterrar lo que es justo. Dejo mis datos y cuelgo, sabiendo que este mensaje es solo el primero de muchos, que esta mañana es solo el principio de un nuevo camino, un camino que no me devolverá a mi hijo, pero que le devolverá su nombre, su honor, su historia verdadera. Y quizás, en ese proceso, también me devolverá a mí misma. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si has sentido alguna vez que la verdad espera pacientemente detrás del ruido de lo que creemos saber, déjame un mensaje en los comentarios, porque algunos silencios solo se rompen cuando encontramos el valor de escucharnos unos a otros.